Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a tejer esta maravilla de chaquetita. Es maravillosa, como estáis viendo, el motivo es una preciosidad. Luce muchísimo la puntada y además encima es súper fácil de hacer. Yo voy a hacer un dibujito para que veáis cómo tenemos que montar las piezas y os diré la cantidad de piezas que hay que hacer, cómo hacerla, cómo unirla, todo. Pero ya vais a ver que es súper sencillo, ¿vale? Lo primero que os voy a indicar es qué material es el que yo estoy utilizando. Este material ya lo he utilizado para un par de proyectos. Tenéis por ahí un vestidito y un chal, ¿vale? Y ahora estoy haciendo la chaqueta porque me encanta este material. En descripción te voy a dejar la web donde yo lo conseguí. Y bueno, pues se llama así como estás viendo. Es un material de un grosor 5/3. Es puro algodón 100%. Y se trabaja con un gancho del número 3. Bueno, pues abajo os dejaré cuál es el material que yo he utilizado, pero lo podría sustituir por otro material más o menos del mismo grosor. De todas formas, yo estoy trabajando una talla M, pero te indicaré cómo hacer. Esto es una SM más bien, ¿vale? Te indicaré cómo hacer la talla L o XL, que simplemente lo único que vamos a tener que hacer es diferente, pues que en vez de esta cantidad de vueltas vas a dar pues para L una vuelta más y para XL 2 vueltas más a lo que es el granny, ¿vale? Entonces mira, por aquí tengo una manga, por aquí tengo otra. Por ejemplo, aquí en esta pieza me faltaría hacer esta otra pieza para que yo ya, si quiero, cierro aquí, pero bueno, aún lo veo corto, entonces voy al final a hacer más larguito, con lo cual bueno, lo podría cerrar y luego seguir, pero bueno, si lo cerráramos, mira, la idea que yo tengo es que si yo lo cierro, si cierro ya aquí la manga, el costado y la manga, esto me va a quedar aquí unido y yo ya simplemente tendría que hacer luego una tira con 1, 2, 3, 4 y 5, porque aquí me está faltando una, que iría aquí. Esa es mi idea, y ya haría una tira con 5, lo uniría todo y me quedaría completamente cerrado también. Así que creo que será la forma más fácil. Yo, ¿cómo he empezado a trabajar esto? Pues mira, he hecho mi primer granny completo, que sería este. He hecho un 2, 3 aquí abajo. Después tienes que hacer esos 3 más 2 a cada lado para las mangas. Entonces haces primero 3, después haces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y después haces el del centro de los 7 no lo haces y haces 3 a un lado y 3 a otro para completar la manga. Y luego aquí hacemos 1 y me faltaría este que voy a hacer contigo para el delantero, porque si yo hago así, mira, tengo mi manga, tengo mi delantero, ¿veis? Hago así, aquí que me está faltando este, que lo voy a hacer contigo, y tendría mi manga y mi delantero, y esta parte queda para la espalda y el hueco del cuello, que luego siempre podríamos cerrar un poquito aquí si queréis. Entonces en principio, perdón, voy a hacer esta para enseñaros cómo se hace el granny y unirlo, y después ya cerraremos y haré el largo de lo que me falta, haciendo una tira con 5, serían 3, 4 y 5, es trabajo de largo para que me dé el largo que yo quiero. Bueno, pues lo primero te voy a hacer el dibujito. Esto así es como voy yo ahora trabajando, ¿vale? He hecho un 2, 3, luego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el 18, que lo voy a hacer ahora contigo. Después irán, pues, como te digo, 5 más. Pero eso ya será al final, cuando ya, porque estando aquí, ya doblamos, este sería nuestro hombro. Entonces doblamos aquí, doblamos esto con esto, lo unimos aquí para que sea la manga. Y entonces esto irá unido aquí. Esto irá toda una costura que irá por aquí, ¿vale? Esto cerrará aquí y aquí. Y una vez que ya lo tengamos cerrado, pues haremos esos 5 para dar el larguito aquí abajo.
O sea, que aquí irán, después cuando ya tengamos la costura hecha, cuando ya tengamos nuestra costurita hecha, esta, pues aquí van a ir uno, perdón por lo mal que estoy dibujándolo, porque estoy aquí puesta de pie y no me está quedando nada bien, pero bueno, para que lo entendáis. Entonces, ya aquí irán estos 5 para alargar, que serán los últimos que hagamos. Ya serán el 19, el 20, el 21, el 22 y el 23. Haremos 23 en total. Vale, voy a hacer el motivo con vosotras. Y ya estáis viendo el montaje. Bueno, pues empezamos haciendo aquí una cadenita y 6. Aquí he hecho un nudo de inicio y hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a la primera cadena y cierro para hacer el anillito. Y ahora dentro del anillo voy a trabajar. Mirad, 1, 2, 3, que equivalen a un punto alto, y hago otro dentro del anillo. Tengo 2 puntos altos que separo con una cadena para hacer otros 2 puntos altos. Y esta secuencia la voy a repetir 8 veces. Hago una cadena, ahora tengo 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena, de nuevo. 2 puntos altos. 1, 2. Una cadena. Ya tengo 3 veces. Tengo que tener 8. Y una cadena. Tengo los 8 y una cadena. O sea, en total tengo 16 puntos, pero van de 2 en 2 y separados por una cadena. Aquí arribita, no en la tercera cadena, sino arribita del segundo punto es donde hago un deslizado. Esta es mi vuelta número 1. En la vuelta número 2 me voy a donde tengo el espacio de la cadenita, o sea, a continuación, y hago un punto bajo y 3 cadenas. Esto equivale a punto alto doble. Ahora hago 2 lazaditas, entro en el mismo sitio y hago el punto alto doble. Lo termino, separo con 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón por la garganta, pero estoy súper resfriada de los aires. Ahora en verano es lo que pasa. Tengo 8 cadenas, salto estos 2 puntos para irme al espacio de la cadena y hago punto alto doble sin terminar, doble lazada, de nuevo punto alto doble sin terminar y termino. Y esta es la secuencia que repetimos. Ahora separo con 8 de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, doble lazada, salto esos 2 puntos para irme al espacio de la cadena y hago punto alto doble sin terminar, doble lazada, punto alto doble sin terminar. Termino y hago 8 cadenas y repito. Te van a quedar 8 grupitos de puntos altos dobles y 8 espacios de 8 cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las 8 cadenas, terminamos con las 8 cadenas y aquí arribita un deslizado. Y una cadena de subida. Bueno, ahora, esta es la vuelta 2, vamos a hacer la vuelta 3. La vuelta 3 es la que ya te hace el efecto 3D de la flor. Entonces, yo voy a ir haciendo 9 puntos altos aquí primero y luego voy a subir con 9, voy a bajar con 9 puntos bajos, perdón, y voy a subir con 9 puntos bajos. Y en cada sitio haremos eso, veréis. Aquí lo que hago es que cojo este punto y lo rodeo haciendo ahí los 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Mirad, para que veáis bien lo que he hecho. He bajado por aquí con 9 y ahora voy a subir con 9. Entonces retomamos aquí. Voy a pasarme el hilito. A ver.
aquí. Otros 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora lo ponemos así. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al primer punto que hicimos, aquí, y cerrar con un deslizado. Y tenemos como nuestro primer pétalo en 3D. Ahora, en este espacio de cadena que te encuentras a continuación vas a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y esto es lo que repetimos todo el tiempo. Ahora aquí tengo estos dos puntos altos dobles que hicimos, recordad, que cerramos juntos. Tengo que hacer primero 9 aquí de bajada y luego subo con 9. Entonces aquí me paso la brita por este lado y hago así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora he bajado y voy a subir por aquí. A ver, que no te confundas con el aquí. Entonces para eso tengo que como girar así. Y ya voy subiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Te quedan así como justitos, muy apretaditos. Ahora, estira esto para saber cuál es tu primer punto. ¿Cuál es el primer punto que hiciste dentro? Es este. Entonces ahí cierras con deslizado y te vuelves a ir al otro espacio de las 11 cadenitas que hicimos. Perdón, eran 8. Las 8 cadenitas que hicimos y hacemos 11 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y vuelvo a repetir aquí los puntos bajos, ¿vale? Entonces, así toda la vuelta, que esta es la vuelta número 3. Ahora hago aquí 9 puntos bajos, subo con 9 puntos bajos, los cierro, hago los 11 puntos. Igual 9, 9, cierro, ¿vale? Y ya he terminado la vuelta, completas con tus 11 puntos bajos y aquí, mira, ¿dónde vas a cerrar? Aquí detrás, no aquí, aquí, que se te hace un nudito. Ahí haces un deslizado. ¿Vale? Y ahora me voy a desplazar por detrás de los puntos hasta el centro, que sería el número 6. Dejamos 5 y 5 a un lado y el que está en el centro, entonces sería el 6. ¿Cómo me desplazo? Pues por aquí atrás voy a ir buscando esta anillita que hay aquí, esta, a ver si la encuentro, ahí, y ahí hago 1. El siguiente, 2, 3, 4, 5 y el 6 en vez de la anilla, debajo de la anilla, cogiendo estas dos hebritas. 6. Ya estaría en el centro. Vamos a hacer la vuelta número 4. Y vamos a empezar a hacer ya las 4 esquinas. Aquí voy a hacer la primera. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Lazada. No me voy a la primera, me voy a la segunda y ahí hago 6 puntos altos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Vas a tener un total de 7 porque aquí tiene 3 cadenitas. De las 5 hemos dejado 2, una que se te queda a la altura y la otra donde trabajas, entonces te queda aquí 3. Un total de 7 puntos te quedan. Ahora hace 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 justo detrás. Cogiendo estas dos anillitas que tienes detrás, hace un deslizado. De nuevo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y repite, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí detrás del 6, enganchando detrás, hacemos un deslizado. Entonces esto lo has hecho 2 espacios de 7 cadenas y vas a colocar ahí otra esquina haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas lazadas, bajas 1, 2, 3 en la cuarta, que es lo mismo que contar de abajo hacia arriba en la segunda. Haces punto alto, ¿veis? Ahora mismo tendríamos 2, tendremos el de las cadenas más el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6 y tengo que tener 7. Así que haces 6 puntos altos y tienes 7 porque has hecho las cadenitas. Repite de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te vas al siguiente, a tu siguiente 11 puntos que tienes aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Detrás del 6, engancho deslizado. Y una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y detrás del 6, deslizado. Y haríamos otra esquinita. ¿Veis? Ya tengo 2. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, lazada aquí en la segunda cadena, hago los 6 puntos que me faltan, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repito las 7 cadenas, engancho en el sexto punto, 7 cadenas, engancho en el sexto punto por detrás, hago de nuevo otra esquina y de nuevo me faltaría por hacer ya la otras 6, o sea, perdón, otras 7 y otras 7 y ya cerramos aquí. Así que voy hacia allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, detrás hago un deslizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí detrás del 6, aquí hago un deslizado y aquí ya hago la esquina. Subo con 1, 2, 3, 4 y 5, aquí cuento una en la segunda. Voy a hacer los 6 puntos que me faltan, ¿vale? Voy a completar. Aquí ya pues tengo mis últimas 7 cadenitas, tengo las 4 esquinas hechas. Me voy a la tercera cadenita aquí y hago un deslizado, cierro la vuelta. Aquí. Vale, pues ahora para empezar la vuelta, el número sería esta es la 4, pues la 5, ¿no? Hemos hecho 1, 2, 3, 4, sí, la 5. Aquí hago una cadenita. Mira, aquí mismo, donde tengo el deslizado, hago 1, en el siguiente hago 2, en punto bajo, 2, 3 y al cuarto. He subido al cuarto punto, hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora de nuevo aquí al cuarto punto, donde el último punto que he hecho,
que es aquí, y hago 1 y ya voy hacia abajo, 2, 3 y 4. Y esto es lo que haremos en cada esquina. En las cadenas tengo que hacer 10 y 10 en punto bajo. En este primer espacio de 7 cadenas hago 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perdón, y 10. Me voy al siguiente espacio de cadena, otros 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora te vienes aquí a la tercera cadeneta y empiezas ya a hacer 1 en el siguiente punto, 2 en el siguiente punto, 3 en el siguiente punto, 4 puntos bajos, 1, 2, 3. Aquí mismo donde hice ese último punto bajo hago el primero, 1 y luego ya los 3 que van hacia abajo, 2, 3 y 4. Y esto es lo que repetimos por todos los lados. Ahora van 10, 10 y luego la esquina. Y terminas con tus 10 últimos puntos bajos. Aquí en el primero hacemos un deslizado y subo 1, 2 y los 3 siguientes. Y en la esquinita vas a hacer 1 y 2 deslizados justo dentro de la esquina para quedarte en el centro. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 6. 1, 2, 3 cadenas para hacer un punto alto. Dentro de la esquina hago otro. Tengo 2. Y ahora voy a trabajar 5 puntos, los 5 que me encuentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Tienes un total de 7, 2 dentro de la esquina y los 5 siguientes. Aquí te has quedado que has cogido el primer punto de los 10, ¿vale? Y ahora haces 1, 2 cadenas, saltas un 2, en el tercero haces un punto alto. 1, 2 cadenas, saltas un 2, en el tercero haces un punto alto. 1, 2 cadenas, saltas un 2, en el tercero haces un punto alto. Y te has quedado en el último de tus 10 primeros. Ahora haces en el primero de tus siguientes 10, o sea, en el siguiente, que es tu primero de tus siguientes 10, un punto, sin cadena de separación. Aquí te tienen que quedar como 3 espacios. Y ahora aquí otros 3. 2 cadenas. Salto 2 puntos, hago un punto, tengo un espacio. 2 cadenas, salto 2 puntos, tengo otro espacio. 2 cadenas, salto 2 puntos. Aquí me he debido de equivocar porque me tiene que quedar. Aquí me he debido, míralo, me he equivocado. Justo aquí me he equivocado. He saltado 3 puntos en vez de 2. Aquí 1, 2 y 3. A ver, espérate. 1, 2 y 3. Aquí. Vale. Hasta ahí, que aquí me había saltado 3, por eso luego no me cuadraba. Tienes 3 espacios. Y te has quedado en tu último punto de los 10. Y aquí haces un punto alto. Aquí estás cogiendo tu primero de los 10. Y ahora 2 cadenas. Salto 2. 2 cadenas. Salto 2. 2 cadenas. Y saltas 2. Y aquí, como veis, me he quedado en el primero de aquí de los 10. ¿Vale? Y ahora me quedan por aquí hacia arriba 1, 2, 3 y 4, los 4 puntos bajos, 5 y 6, porque aquí en el espacio tengo que hacer 2, más este ya serían los 7. ¿Vale? Así que cuento ya que tengo 1, ahora hago 2, 3, 4, 5,
dentro del espacio el 6 y el 7. Y esto es lo que hacemos por todos los lados. Ahora hago 3 cadenas y voy hacia abajo. Hago 1, 2. Dentro de la esquina he hecho 2. Ahora los puntos. Ya llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a repetir como hemos hecho aquí. 2 cadenas. Salto 2 puntos, en el tercero hago un punto alto. 2 cadenas. Salto 2 puntos, en el tercero hago un punto alto. 2 cadenas. Salto 2 puntos, en el tercero hago un punto alto. Ahora en el siguiente hago un punto alto sin hacer la separación de las 2 cadenas y vuelvo a empezar con la separación. 1, 2, salto 2 puntos, punto alto, 2, salto 2 puntos, punto alto, 2, salto 2 puntos, punto alto. Y entonces aquí ya tengo el primero de los 7, 1, 2, 3, 4, 5 y dentro de la esquina el 6 y el 7. 1, 2, 3 y repito los 7 y los caladitos, ¿vale? Esto por todos los lados es repetir. Cuando complete la vuelta, aquí ya he hecho mis últimos 7, hago una cadena lazada y en la tercera cadena voy a hacer así un medio punto y he cerrado la vuelta en el centro de la esquina. Ahora hago la vuelta número 7, que para talla SM es la última vuelta, y si quisiera LXL pues tendréis que dar una vuelta más. Entonces, ¿cómo? Aquí hago 1, 2, 3 cadenas para tener un punto, hago otro más, tengo 2 dentro de la esquina más el primero de los que me encuentro, 3 puntos. Y ahora calados, 1, 2 cadenas, salto 2 puntos, hago un calado, 1, 2 cadenas, salto 2 puntos, hago un calado, que aquí ya estoy en mi último punto, como veis, de esos 7 que teníamos, y tengo 2 calados. 1, 2 cadenas, encima del puntito ya tendría 3 calados, 2 cadenas, 4 calados, 2 cadenas y 5 calados. En el siguiente punto un punto, así que aquí en el centro siempre van a quedar esos 2 puntos y ahora van otros 5 calados, 2 cadenas, en el punto tengo un calado, en el punto tengo 2 calados, 2 cadenas, en el primer punto me encuentro, tengo 3 calados, salto 2, tengo 4 calados, salto 2 y tengo 5 calados. Aquí tengo 1 y ahora 2 dentro de la esquina, 2 y 3. Y esto es lo que se repite. Ahora 1, 2, 3 cadenas para girar en la esquina, hago en la esquina 2 puntos, 1, 2 y el primero que me encuentro. Y de nuevo los calados, ¿vale? Repito esto que hemos hecho aquí. 2, salto 2 y tengo un calado. 2 cadenas, salto 2 y tengo 2 calados. 2 cadenas. Aquí salto al punto, tengo 3 calados. 4 y 5. Hago el siguiente punto alto y ahora 2, tengo un calado,
2, tengo 2 calados, 3 calados, salto 2, 4 y 5, 2 puntos en la esquina, 1, 2, 3 cadenas, 2 puntos en la esquina y el primer punto, y otra vez los calados, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que se repite. Bueno, pues estoy ya a punto de cerrar, voy a cerrarlo y ahora os mido. Vale, aquí ya cerraríamos con una cadena y en la tercera cadena el medio punto. Voy a hacer una cadenita. Mira, medida para mi talla. Mide 16 centímetros cada granny. Esta ya es M, como te digo, y bueno, para más tallitas simplemente no hagas más granny. No hace falta que hagas más cantidad de granny. Tú haz la misma cantidad que yo. Lo único que haces los granny con más tamaño. En vez de con 16 centímetros, por lo mejor con 18. ¿Cómo haces una vuelta más? Aquí es repetir esta última vuelta que hemos hecho las veces que haga falta para poner el granny el tamaño que tú quieras. 1, 2, 3 cadenas. Aquí hago el segundo punto de la esquina y el primero que te encuentras, ¿vale? Ahora haces 2. Aquí, bueno, aquí en realidad no podrías hacer entonces, porque te tienes que saltar 2 puntos. Bueno, pues vamos a adaptarlo. Vamos a adaptarlo. O bien hace simplemente, claro, tienes que hacer los 2 de la esquina, 2 cadenitas, saltas un 2 y en el tercero haces un punto alto. Lo que pasa es que después te va a pasar que no vas a poder saltar si quieres hacer una vuelta más. Entonces, quizás sería mejor, esto lo estoy haciendo aquí sobre la marcha porque como no necesito más tamaño, no he tenido que pensar cómo. Pero también podrías hacer, pues aquí, en vez de hacer los 2 de la esquina, 1, 2 y los 3 que te encuentras, mejor, yo creo que es mejor así. 2 cadenas y ya vas haciendo en los calados, ¿vale? Entonces te van a seguir quedando 5 calados a cada lado. Aquí así. A ver, y ahora cuando llegas, voy a hacer este y este. Y ahora aquí cuando llegas a la zona donde tienes 2 puntos, tienes que hacer los 2 puntos. Y vuelves a hacer los calados. Te quedan 1, 2, 3, 4 y 5 igual, ¿ves? Entonces te irá quedando así. Que solo necesitas hacer una vuelta. Tienes la opción de hacerla así. O simplemente haciendo los dos, las esquinas con 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Y ya directamente vas saltando y haciendo calado y aquí te quedaría otro calado más. O así, porque si necesitas hacer, en vez de una vuelta más, 2 vueltas más, que ya lo dudo, que te quedaría un granny ya demasiado grande, pero bueno, depende para la talla que lo quieras. Entonces haría 2 aquí el tercero, saltas un 2 aquí, no. Tendrías que hacer, a ver que lo piense. Entonces haría aquí, aquí tendría mi centro, haría 2 puntos de la esquina, salto un 2, hago aquí un calado, tampoco me cuadra. ¿Cómo sería? Si cojo aquí hasta el tercero, salto un 2, hago aquí, no me cuadraría. No, tendría que trabajar de nuevo, pues que te vas a encontrar con que tienes que hacer 5 más 2, 7. Volverías a tener como aquí, ¿vale? Y ya, una vez que ya tienes como aquí, si hiciera una tercera vuelta extra, que ya, bueno, para una talla súper grande, a lo mejor XXL, pues vas a llegar a hacer eso. Como te vas a encontrar con 7, sí podrías hacer ya lo de los 3 y meter aquí los 2 calados extra. Bueno, no creo que, verás, si es para una talla XXL, sí, pero si no, no te hace falta hacer 3 vueltas extra. Yo creo que con una vuelta extra ya te está dando LXL. Entonces yo me voy a quedar aquí y ya os voy a mostrar cómo uniríamos el granny. ¿Cómo lo unimos? Yo necesito unirlo aquí, a mi delantero este.
es el que me falta ahora por poner. Bueno, pues lo tienes que unir de revés. Entonces, le voy a tener que dar así la vuelta. A ver. Un momentito. Vale. Mira. A ver. Yo le doy la vuelta para que me quede del revés. Al granny que he hecho. Y pues estaba bien, ¿eh? Estaba bien como lo quería hacer de primera, hace que le había dado otra vez la vuelta. Vale, yo le he dado la vuelta para que me quede del revés. Y aquí este me va a quedar del derecho, lo estoy enfrentando. ¿Por qué? Porque cuando yo haga así, ya queda unido del derecho, ¿veis? Entonces hago así. El que voy a unir, lo tengo del revés, sobre el derecho de donde voy a unir. Entro en la esquina de uno, entro en la esquina del que voy a unir. Lo paso y hago aquí un punto bajo. Ese primero hay que hacerlo así. Y luego vuelvo a entrar en la esquina y hago un deslizado. Entro en la esquina de delante y de detrás. Ahora, aquí me encuentro con 3 puntos. Tengo que unir los 3 con deslizado. 1, 2 y 3. Y ahora hago 2 cadenitas. Salto a un punto y al siguiente de atrás. Deslizo. 2 cadenas. Salto al siguiente punto y al siguiente de detrás. 2 cadenas. Salto al siguiente punto, al siguiente de detrás, deslizo. 2 cadenas. Salto al siguiente punto. Uy, aquí estoy saltando mal porque no me ha coincidido. Así que, espérate, a ver si voy bien. Hasta aquí voy bien. Entonces este va aquí. No, estoy saltando mal. Vuelvo aquí a repetir. Me he quedado donde he unido los 3, ¿vale? Y ahora voy al primero y busco bien que estoy uniendo aquí el primero, que seguramente antes lo he hecho mal. 2 cadenas. Al segundo y aquí al segundo. Aquí al tercero y de detrás al tercero. Al cuarto. Al cuarto. Y ahora sí, al quinto y al quinto. Recordad que eran 5 veces lo que teníamos que hacer las 2 cadenas. Ahora me voy al punto y al punto y deslizo. Y sigo. 2 cadenas, que son 5 veces lo que hay que hacer las 2 cadenas. Tengo una con el siguiente punto. Tengo 2 cadenas, ya serían 2. 3. 4 y 5. Bueno, pues ahora, como son ya los 3 puntos, ya he cogido el primero, el segundo, el tercero, y aquí entra en la esquina, en la esquina. Y de nuevo, en tu esquina y en el centro de la unión que te encuentras aquí ya 2 unidos. Si no te encontraras 2 unidos, pues entras 2 veces y deslizas. Bueno, ya hemos unido. Aquí hago 2 cadenas para cortar la hebra, que a mí me gusta hacer 2 cadenas. Y ya tendría esa pieza también, veis que queda súper bien la unión. Y ya está. Bueno, yo en mi caso ya solo me faltaría unir, que prefiero, creo que prefiero cerrar ya y ya montar luego los 5 del largo para hacer el largo. Entonces aquí, ¿cómo cierro? Lo tendría que dar del revés. Así que voy a darle la vuelta. Vamos a cerrar desde lo que es el cuello, la sisa, la manga. Y el otro lado igual.
Bueno, ya has visto hasta ahora cómo tengo el montaje. No es enseñártelo de nuevo para antes de cerrar, porque una vez que lo cerré, voy a enseñártelo de nuevo, aunque te he hecho el dibujito, ¿eh? De cerrar. 1, 2 y 3. Hemos hecho esas 3 piezas, las hemos unido por aquí y por aquí. De nuevo. Venga, encima de esos 3, otros 3. El 4, el 5 y el 6. Ahora me voy. Tengo aquí el 6, ¿no? He hecho, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 9, 10. No me veis, que no entra todo. 9, 10. Y ahora, ya que tienes aquí 3 y encima de esos 3 centrados tenemos 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Es cuando tú haces a un lado y a otro. O sea, haces a este lado los 3 de la manga y uno aquí en el primero, que es de mi delantero, solo uno, esto de la manga, y te vas al otro lado, este central de los 7, ahí no montas ninguno, y entonces vuelves a montar 1, 2, 3 en la otra manga y uno para el delantero. Y entonces yo hago así con los delanteros, me vengo aquí a la espalda. ¿Veis que he doblado? Del revés, ¿por qué? Porque voy a cerrar ahora con costura y tengo que hacerlo del revés. Y aquí mi manguita, una y la otra. Y ahora es cuando ya uno la costurita del costado de la manga y del otro lado igual. Voy a añadir aquí la hebra. He añadido la hebra ahí con una cadenita y ahora entro en la esquina. Entro en la esquina de donde voy a unir, lo paso así y hago un punto bajo. Eso para empezar. Y ya hago otro más en la esquina, pero solo con deslizado, no con punto bajo. Los 3 que me vienen con deslizado. 1, 2 y 3. Y ahora vienen las cadenas. 2 cadenas. Tengo que tener primeramente 5. Miro aquí que tengo el primero, pero voy a mirar bien que antes no lo enganché bien. Ahora, 1, 2, 3. 4 y 5. Ahora viene un punto con un punto y de nuevo 5. Venga, que ya aquí llegaríamos a la cifra. Así que ahora van 2. Esto es muy facilito, como estáis viendo, y queda la costura muy bien. Aquí 2, 3, 4 y aquí en el primero de los 3 sería el 5. Ahora quedan otros 2. Uno y 2 y aquí esquina. 1 en la esquina y ahora aquí tienes que hacer aquí en el centro donde te unen, es que te están uniendo 3, este y este, pues donde te unen los 3, ahí, y te vas aquí detrás donde te unen los 2. Vamos a verlo. ¿Dónde es? Aquí. Aquí, ¿dónde está el centro? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Espera, otra vez. Aquí. Aquí. Vale. Ahora, como estás yéndote como a otro granny, pues entras en la esquina de ese granny
y en la esquina del siguiente. Ahí. Y ya vas con los 3. 1, 2, 3, 2 cadenas y ya vas saltando a los puntos con las 2 cadenas, ¿vale? Así. Bueno, pues voy por todo porque ahora mismo estaría ya en la manga ya. He cerrado lo que es el costado, aquí, pasado por la ciza y ahora ya voy por la manga. Pues cerramos toda la costurita como te estoy explicando. Aquí cuando llegas a la esquina tienes que hacer esquina con esquina, costurita con costurita, esquina con esquina del siguiente. ¿Vale? Yo lo veo facilito. Y ahora cuando ya termine la manga corto y cierro por el otro lado también el costado con la manga. Sería la unión hecha. Mira, ya vuelto del derecho para que veáis cómo y dónde he hecho la costura aquí. ¿Vale? De un lado y del otro. Aquí. Ya tengo mi torerita, porque esto ahora mismo es cortito como para una torera. Si te gusta torerita, tal cual ya te queda así cortita. Pero yo, como la quiero más larguita, ahora viene la parte donde yo te digo que lo hacemos de una vez y ya nos queda el largo que queramos. ¿Vale? A partir de ahora tú alargas de esta forma. ¿Cómo? Mira, esta es mi parte de debajo, ¿vale? Voy a hacer así y la voy a abrir. Así. Entonces, en la parte de debajo es 1, 2, 3, 4 y 5. Pues yo voy a hacer una tira con 5. O sea, hago una, hago otro en lo 1, hago otro en lo 1, hago otro en lo 1, hago otro en lo 1. Tengo 5. Cuando ya tenga las 5, uno por todo, por aquí. Ya he alargado una hilera más. ¿Quieres otra hilera más? Pues de nuevo 5 y alarga. Y ya no tendrías que cerrar aquí nada porque ya lo tienes hecho, ¿vale? Entonces como más fácil. Alargar todo lo que tú quieras con 5 piececitas, uniéndolas entre sí y luego uniéndolas a las 5 de arriba. Pues yo en principio en principio no, yo tengo claro que voy a hacer solo una hilera más de 5 de largo, pero tú podrías hacerlo todo lo largo que quieras. Así que ya después, pues haremos, una vez que ya haya alargado estos 5, pues haremos a lo mejor algo en la parte de aquí. Para rematar la parte del cuello y de los delanteros, alguna cosita, pero sencillita. No lo voy a cargar mucho, quiero que me quede abiertecito así. Tampoco lo voy a cerrar mucho porque es de verano, ¿eh? Entonces, bueno, pero algo más sí. Hago los 5 lo 1 y nos vemos para que veamos ya qué hacemos en el cuello. Bueno, pues ya coloqué las 5 piezas para alargar. Y ahora mismo, pues mirad, de alto tengo 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora vamos a dar esta vuelta que os comenté para cerrar un poquito el cuello, la parte del que va al centro, lo que son los delanteros y la parte del cuello. Y yo ya he dado una primera vuelta que no la he grabado porque es muy sencillita. Vamos a repetir el motivo este, pero aquí en recto. Entonces aquí eran 2 puntos y una cadena de separación. Bueno, pues vas a empezar aquí en el filito en la esquinita, haces un punto y los 2 primeros que te encuentras de estos 3. Aquí haces una cadena, saltas este punto y en los espacios vas haciendo 2. Cadena para saltar el punto, 2 en el espacio, cadena para saltar el punto, así, ¿no? Cuando llegas aquí, aunque haya 2 puntos, tú solo haces una cadena. Salta, ¿vale? Todo así. Cuando llegas aquí a la unión de los granny, que te encuentras estas 2 esquinas, aquí, como has saltado un punto y de estos 3 has hecho estos 2 últimos, haces una cadena, dentro del espacio del granny haces un punto y en el espacio del otro granny haces un punto. Una cadena, trabajas los 2 primeros que te encuentras de los 3 y ya haces cadenas, saltas y vas haciendo los espacios, ¿vale? Así todo el tiempo. Continúa por aquí por el cuello y bajas por el otro delantero. Y ahora, eso lo has hecho del derecho, ¿vale? Esa primera vuelta. Y ahora, la segunda vuelta, vamos a hacerla del revés. Entonces ahora ya me encuentro aquí del revés y voy haciendo la segunda vuelta. Y la segunda vuelta la vemos aquí en este primer punto. Vas a hacer un punto bajo, entra
en esta lazadita haces un punto bajo, entras en esta lazadita, haces un punto bajo para tener un punto alto doble, doble lazada y en el siguiente punto, punto alto doble. Ahora separo con una cadena porque aquí me voy a saltar un punto y voy a entrar en el espacio, doble lazada. En ese primer espacio, punto alto doble sin terminar, doble lazada, en el mismo espacio, punto alto doble sin terminar y termino. Y ahora vamos a repetir esta secuencia: 1, 2, 3, 4, 5, doble lazada y vas a saltar 1, 2, 3 con la cadenita, 4 y 5, te vas a este espacio, punto alto doble, doble sin terminar y punto alto doble sin terminar, termino. Entonces saltas un espacio, digamos, ¿no? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, doble lazada, salta un espacio en el siguiente y repite y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, doble lazada, salto un espacio y repito. Esto por toda la vuelta hasta llegar al otro delantero. Tenemos que subir todo este delantero, pasar por el cuello y bajar por el otro delantero. Cuando llegas al final te coincide perfectamente aquí en el último espacio. Aquí haces, igual que empezaste, una cadena y saltas un punto y trabajas los dos últimos puntos. Uno y dos. Y hemos completado la segunda vuelta. Vamos a hacer la tercera de los delanteros, que va a ser esta que queda en relieve, esta de las hojitas en relieve. Aquí son puntos bajos, así que hago una cadena y trabajo 1 y 2 y en la cadenita el tercero, 3 puntos bajos. Ahora, acordaros, había que entrar aquí, de estos dos puntos que tenemos, en este de aquí, y trabajar los 9 puntos bajos. A ver, voy a ajustar aquí un poquito. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora tenemos que irnos al otro palito. A ver que lo vea bien. Aquí. Ahora giro así un poquito. Y hacer hacia arriba otros 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, pues como aquí no puedo estar dando la vuelta, lo que hago es que suelto así y coloco bien, ¿vale? Porque aquí con el granny podíamos estar dando vueltas, pero aquí colocamos bien. Ya lo tenemos enfrentadito a nosotros y te vas al primer punto bajo, hace un cierre ahí con deslizado y en el espacio de 5 cadenas van 5 puntos: 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto es lo que vamos haciendo por todos los motivos. Ahora de nuevo, aquí los 9 puntos que bajan, los 9 puntos que suben, cierro y hago 5 puntos bajos. Esto así por toda la vuelta. Cuando llegas al final, has hecho tu último motivo. Aquí te faltarían 3 puntos, uno en la cadena y los dos que tenemos aquí al final. Hemos completado
1, 2 y 3 vueltas. Ahora la 4. Hago una cadena, giro. Esta cadena va a ser como este primer punto, me voy al siguiente, hago un punto bajo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vas a los 5 puntos que tienes aquí. En el espacio de cadena, 1, 2, 3. En el tercero hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 1, 2, 3. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 1, 2, 3. Aquí hago un punto bajo. Y así vamos a hacer esta vuelta. Te estás trabajando del revés de la labor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Punto bajo. ¿Vale? Solo hay que hacer esto por todo. Estoy subiendo por un delantero, paso por el cuello y bajo por el otro delantero. Y aquí he hecho las últimas 5 y trabajo sobre los dos últimos puntos en punto bajo. 1 y 2. Hago una cadena, giro y voy a hacer la vuelta número 5. Te tiene que coincidir del derecho. Y esta será ya la última vuelta que vamos a hacer. Aquí tengo mi cadenita, me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Bueno, pues ahora voy a hacer las cadenas o dentro del espacio mejor. 1, 2. En el tercero hago un picot. 1, 2, 3. Y aquí hago un deslizado. Y 1 y 2. Entonces tendremos 5 puntos bajos y en el del centro, que es el tercer punto, un picot. Vale, aquí donde tengo el punto bajo hago un deslizado y ahora en los espacios de cadena repetimos 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Aquí voy a hacer el picot de nuevo y 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el punto bajo un deslizado. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ir repitiendo por todo. 1, 2, 3, 3, 1 y 2. Deslizado. Vale, bueno, pues voy a seguir así por todo. Este es el delantero. Subo todo delantero, paso por cuello y bajo por el otro delantero. ¿Vale? De esta forma. Como terminación. Hemos terminado todo ya, esta vuelta. Y ahora, bueno, como me encuentro ya con el hilo aquí, no lo voy a cortar para hacer una vuelta en la parte de abajo de esta forma. Como terminación. Bueno, vamos a entrar. Aquí nos encontramos que tenemos que hacer en estos puntos de lo que hemos trabajado. Entonces aquí es un poquito así a tu imaginación. Aquí en este primero, sacas la hebrita, giras aquí una lazada y haces el punto bajo. ¿Vale? Me voy al siguiente espacio y repito. Ahora aquí tengo un punto tumbado, ahí van a ir 2. Sacas hebra, metes una lazadita. A ver, aquí así. Y hago un punto bajo de nuevo, porque aquí van 2. Aquí hay otro puntito tumbado, pues ahí van otros 2. 1 y 2. Esta terminación ya la he utilizado yo para varios proyectos y queda muy bien. A mí al menos me gusta mucho. Aquí donde tengo el espacio de esa esquinita hago 1,
aquí tengo 3 puntos, tengo que hacer 3. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a ir haciendo, donde tengo un espacio de 2 cadenas, hago 1. Donde tengo un punto, hago 1. Espacio, 1. Y en el punto, 1. Aunque tengamos 2 cadenas, solo vamos a hacer un punto porque he probado haciendo 2 y queda con vuelo. No es necesario hacer 2 puntos. Con 1 se nos queda bien. Ya lo he comprobado en la manga, que las tengo ya hechos los puños. Ahora los enseño y entonces por eso sé que queda mejor con 1. ¿Vale? 1 en el espacio, 1 en el punto, 1 en el espacio. Aquí te encuentras 2 puntos, pues tienes que hacer 2. 1 y 2. Y así por toda la parte de abajo. ¿Vale? Y esto, pues por todo, hasta llegar aquí, al final, donde, bueno, pues mi último punto tiene que ser aquí arribita. Aquí haría mi último punto y aquí un deslizado para cerrar la vuelta. Y como os digo, ya he hecho la parte del puño de las 2 mangas. Ya tengo esta puntada hecha. Podéis hacer esta puntada o un puntito cangrejo o un puntito un punto bajo toda la vuelta, como queráis. Pero a mí me gusta como queda así. Y habríamos terminado ya la chaqueta. ¿Vale? Esto es lo último que haríamos. Esta vuelta en la parte de abajo y en la de los puños. Y habríamos completado. Remataríamos hebra y veríamos el resultado final. Bueno, pues este es el resultado ya sin hebrita rematado. Me falta un poquito de vapor y estaría lista. No me digáis que no es una divinura y que es para hacerte 3 de estas, de una de cada color, porque es que es súper bonita, es muy, muy original, muy elegante, fina, no sé cómo llamarla, es que, no sé, me ha encantado el resultado. Me encanta esta filigrana que se ve por aquí, es que es todo un detalle, ¿eh? La chaquetita. Os la tenéis que hacer sí o sí, porque es súper fácil, lleva poco material, no llega a 400 gramos. Así que este material para esta chaqueta va muy bien, pero cualquier otro tipo de material te va a quedar igualmente bonita. No te limites a un solo material. Así que espero que os haya gustado, que te la hagas, que me enseñes el resultado. Me lo podéis enviar en mis redes sociales, a Facebook o por Instagram por mensaje privado. Me mandáis vuestros resultados que yo encantada de verlos y de publicarlos si me dejáis. Bueno, pues nos vemos muy prontito con otro tutorial. Hasta luego.